Querido hermano, en esta hora el Señor, a través del Espíritu Santo, me ha traído a ti para compartir contigo un testimonio y una de las profecías más profundas que hay en la Biblia, la cual el Señor, por lo cual el Señor me ha elegido para que le dé a ustedes la interpretación que el Espíritu Santo ha traído hasta mí, y de la manera más humilde quiero en esta tarde darles las gracias por permitirme estar con ustedes y al mismo tiempo compartir estas experiencias que yo he tenido después de haber pasado 41 días en ayuno y oración, sometido bajo la ordenanza del Señor a través del Espíritu Santo, lavado con la sangre del Señor Jesús hace 9 años. He estado profetizando en mi iglesia y también Dios me ha bendecido con el don de sanación, pero después de haberle pedido al Señor en mi ayuno de 41 días para que me aumentara los dones de profecía y de sanidad, el Señor me ha elegido para que interprete la profecía de la Biblia, y para eso estoy aquí en este momento, para compartir contigo una de las profecías más profundas del profeta Daniel, la cual quisiera comenzar explicándote que las profecías, querido hermano, nosotros tenemos ciertos temores, cierto tabú con la profecía, pero quiero decirte en esta hora que la profecía no es para aquella persona que se han lavado con la sangre de Cristo. La profecía es el castigo que Dios le ha dado a aquellas personas impías y al mismo tiempo que no tienen a Cristo en su corazón, y creo ciertamente que también hay naciones las cuales van a recibir castigos que están aquí escritos en la Biblia, y que nosotros no debemos temerle a ninguna de esas cosas, porque si tú estás claro en la mano de Dios a través de la sangre de Jesús, los problemas que tú tienes, pues en la mano de Dios no hay ninguno. Y si es posible, lo que Dios quiere que nosotros sepamos precisamente cuáles son las cosas que Dios tiene para el impío, y de esa manera nosotros poder aumentar nuestra fe. Y como ya la cosecha está cercana, ha elegido personas, y en este caso creo que Dios me ha llamado para que tú puedas interpretar cosas que en este momento voy a compartir contigo. Te quiero decir que la profecía y el fin que tiene la profecía no es más que las cosas, los juicios que Dios ha elegido para aquellos hombres que no han querido oír su voz y no han querido coger su camino. La profecía se encuentra escrita en un lenguaje bastante sublime, un lenguaje profundo, porque realmente es el lenguaje de Dios, y podrá usted saber que Dios no se comunica, no se iría a comunicar con un lenguaje de baja naturaleza. El lenguaje de Dios es un lenguaje profundo, donde se utilizan las figuras literarias más profundas, y hay que tratar de entender esas figuras a través de qué cosas. Bueno, si el Espíritu Santo no se lo revela, como lo ha hecho conmigo, usted puede utilizar un buen diccionario bíblico, que sí le garantizo que usted puede honestamente entender lo que significa la profecía. La profecía por mucho tiempo ha estado escrita en el orden escatológico de una forma profunda y en un lenguaje bastante difícil de entender, y mucha gente han malversado y han malentendido lo que significa la profecía. Pero en los últimos tiempos el Señor dice en su palabra que derramará el Santo Espíritu para que toda carne profetice y entiendan lo que está escrito aquí. El mismo profeta, los mismos profetas, casi ninguno de ellos pudieron entender los que escribieron, pero el Señor hizo una promesa que al fin del tiempo estos libros que fueron sellados en esos tiempos iban a ser abiertos, iban a ser entendidos, y yo creo que este es un momento bastante íntimo con lo que está sucediendo en el mundo de hoy, que el Señor quiere que se desarrolle en esta profecía. En tiempos atrás era difícil entender la profecía porque estaban, además del lenguaje escrito bastante profundo, estaban escondidas detrás de una cortina. Pero quiero decirte en esta hora que muchas de las profecías que están en la Biblia ya han pasado hacia la parte adelante del escenario, y es precisamente ese escenario el que Jesucristo estaba esperando que estuviera listo para Él venir. Hasta que no se cumplieran estas palabras
y esta profecía, que eran las que preparaban su escenario para su segunda venida, estas cosas no iban a suceder. Pero ya estamos viendo en estos días que las cosas que están escritas en la Biblia sí que están verdaderamente pasando hacia la parte del escenario para que se dé cumplimiento a la palabra de Dios. En este momento quiero decirte, querido hermano, que nosotros tenemos un Dios de orden, y el orden que Dios tiene es que el principio del mundo, también en el principio Él creó todo el universo, creó el mundo, pero también para las cosas especialmente perecederas como las que el hombre ha elegido, también Dios tiene un fin. Y el fin del tiempo, según la palabra de Dios en el capítulo 9 del profeta Daniel, versículo 24, dice que el tiempo que está determinado para este mundo de pecado que nosotros vivimos son 70 semanas. Y esas 70 semanas el Señor la distribuyó de una manera especial. Y quiero decirte, querido hermano, que en el verso 27 en adelante, del verso 24 en adelante, nosotros tenemos que esas 70 semanas se distribuyeron, y 69 semanas de esas iban hasta la muerte del Mesías príncipe. Quiero decirte, querido hermano, que queda hasta la muerte de Cristo, quedaba una semana pendiente. Esa semana el Señor la tiene reservada para darle fin al pecado del hombre. El camino que el hombre cogió en el jardín del Edén, querido hermano, que fue la desobediencia y coger el árbol de la vida, la ciencia del bien y el mal, Dios le dio una sentencia al hombre para que supiera, está escrita aquí, para que el hombre supiera cuál es el camino que ha elegido. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios de amor, y como el hombre eligió el camino por sí mismo, Dios también le dio el mapa al hombre, diciéndole el camino verdadero que iba a tomar. Por lo tanto, esa semana que queda pendiente del capítulo 9 del profeta Daniel, donde se narraban las 69 semanas hasta la muerte del Mesías, esa es la última semana que andamos buscando, y es la que muchas personas realmente, cuando dicen que el fin se acerca, han estado buscando. Yo quiero primeramente profundizar un poquito en el asunto de qué forma llega la primera semana. Las 69 semanas se cumplió a la muerte de nuestro Señor Jesús. La última semana, de acuerdo al profeta Oseas 6:2, dice allí que Él viene a darnos vida después de 2 días. Al tercer día nos levantarás. Dice el profeta Oseas en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 2, que Jesús viene a darnos vida después de 2 días. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 4:17, nosotros podemos encontrar la forma en que explica el apóstol la situación del desarrollo de esta profecía del profeta Oseas, cuando dice que Cristo viene en una nube a buscar su iglesia. Los muertos resucitarán primero y los vivos subirán al cielo, a las nubes, a juntarse con Él en cuerpo glorificado para celebrar la boda del Cordero en el tiempo del fin. Ahora, nosotros quisiéramos saber cuándo es ese tiempo, y creo que en esta revelación que voy a dar en esta tarde vamos a encontrar en primer término ese tiempo. Esa última semana de Daniel, de acuerdo al profeta Oseas 6:2, comienza cuando pasan 2 días de Dios. 2 días de Dios, querido hermano, son 2000 años. Cada día en la profecía, un día de Dios son 1000 años. Y en este caso, los 2 días de Dios son 2000 años. Después de la muerte de Jesucristo quedan ese tiempo de gracia, como nosotros le hemos llamado, el tiempo de la gracia, esa dispensación de la gracia que Cristo vino a darnos a esta humanidad, se cumple en el cumplimiento de los 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es donde entra en vigencia la última semana de Daniel. Esa última semana que nosotros andamos buscando la va a utilizar el Señor Jesús
para limpiar el pecado de la tierra. Dice que al cumplimiento de las 70 semanas cesará la prevaricación y el pecado y la mentira de esta tierra. De acuerdo a la profecía del profeta Oseas, entonces la última semana de Daniel entra en vigencia en el año 2000, cuando se cumple el año 2000, y van a ser los primeros 7 años del milenio que realmente corresponde al gobierno de Jesucristo. Si bien nosotros podemos notar que en 1 de Tesalonicenses 4:17 el Señor viene a buscar su iglesia, dice también la palabra en el versículo 27 del capítulo 9 del profeta Daniel, que Él confirmará el pacto con muchos en esa semana. Dice, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Como usted puede notar, cesará el sacrificio y la ofrenda significa simple y llanamente que la iglesia se va, porque solamente la iglesia es aquella institución en la tierra que sacrifica y ofrenda para Dios, hace sacrificio, ayuno y oración y ofrenda. Entonces quiere decir que en esa semana, dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, confirmará él el pacto con muchos. Muchos confirmarán el pacto con el Señor Jesús. Y dice que a la mitad de la semana entonces cesará el sacrificio y la ofrenda. Lo que quiere decir, querido hermano, en esta situación, bendito sea el nombre de Jesús, que Jesús viene a la mitad de esa semana. Si una semana profética tiene 7 años, estamos claros, queridos hermanos, y podemos atrevernos a decir que si es a la mitad de la semana, entonces en el 2003.5 sería el regreso de Jesús a buscar su iglesia y a buscar su pueblo. Ese sería el punto de referencia de la mitad de la semana, de la última semana que queda de las 70 semanas del profeta Daniel. Pero yo quiero decirte, querido hermano, que antes a eso de entrar esa semana en vigencia, hay lo que se llaman las señales que van a darle la confirmación a ese tiempo. Y claro está que la segunda venida de Cristo es una de las señales que nosotros más queremos que entender y que llegue, y por eso la expliqué adelante. Pero hay otras señales, queridos hermanos, que entran en vigencia en el mismo instante que entra la primera semana de Cristo. Y la Biblia dice que la destrucción de este mundo es repentina, y la rapidez con que el tiempo del fin llega es precisamente un promedio de 7 años, que son lo que va a utilizar el Señor para limpiar el pecado de la tierra. Una de las primeras señales que nosotros podemos encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis es la famosa bestia que sube del mar y de la tierra, que son todas aquellas cosas que el hombre ha hecho con sus manos y que hacen una función y un trabajo, y que al mismo tiempo, dice la Biblia en ese mismo capítulo, que van a destruir al hombre y su maldad. Esas cosas que el hombre ha subido de la tierra, que en el lenguaje profético se llama la bestia que sube del mar y de la tierra, el hombre la va a utilizar también para destruirse a sí mismo y destruir parte de las bendiciones que Dios nos ha dado aquí en la tierra, de este mundo maravilloso y bonito que Dios tiene y ha cotejado para nosotros. En ese capítulo 13, versículo 3, nosotros encontramos la primera señal que entra en vigencia precisamente en el mismo instante en que raya la entrada del milenio tercero de la época cristiana, y que es el milenio que le pertenece a Jesucristo. Esa señal es el Y2K, donde dice el versículo 3 de Apocalipsis 13 que una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte, y su herida fue curada, fue sanada, y todo el mundo se maravilló porque su herida fue sanada. Querido hermano, esa referencia es la referencia del capítulo 13, que se refiere precisamente a una de las cabezas de la bestia, que es la computadora que nosotros utilizamos, y que tuvo una caída que en la Biblia se llama
la herida de la bestia que iba a ser muerta, que iba a ser herida, es decir, la bestia fue herida, fue esa cabeza de la bestia, porque no es la computadora la bestia, sino una de las cabezas de la bestia, porque la bestia tiene muchas cabezas, la aviación, la navegación, la radio, la televisión, son cabezas diferentes de la bestia, el armamentismo, todas esas son cabezas de la bestia, que cada una de ellas tiene una función y un papel que desempeñar en el trabajo que tiene la bestia de destruir el mundo. Si te pones a darte cuenta, esa es la primera señal que entra en vigencia para darle inicio a la última semana de Daniel. Exactamente el día 31 de diciembre, a la entrada triunfal del año 2000, tenía en efecto esa profecía que está escrita en el capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis 13. Quiero decirte, querido hermano, que también hay una profecía que hace cumplimiento en la profecía del capítulo 6, donde entra la entrada triunfal del Espíritu Santo. Me ha traído a ti para compartir contigo un testimonio y una de las profecías más profundas que hay en la Biblia, la cual por lo cual el Señor me ha elegido para que le dé a ustedes la interpretación que el Espíritu Santo ha traído hasta mí, y de la manera más humilde quiero en esta tarde darles las gracias por permitirme estar con ustedes y al mismo tiempo compartir estas experiencias que yo he tenido después de haber pasado 41 días en ayuno y oración, sometido bajo la ordenanza del Señor a través del Espíritu Santo, lavado con la sangre del Señor Jesús hace 9 años. He estado profetizando en mi iglesia y también Dios me ha bendecido con el don de sanación, pero después de haberle pedido al Señor en mi ayuno de 41 días para que me aumentara los dones de profecía y de sanidad, el Señor me ha elegido para que interprete la profecía de la Biblia y para... Querido hermano, en esta hora el Señor, a través del... A eso estoy aquí en este momento para compartir contigo una de las profecías más profundas del profeta Daniel, la cual quisiera comenzar explicándote que las profecías, querido hermano, nosotros tenemos ciertos temores, cierto tabú con la profecía, pero quiero decirte en esta hora que la profecía